Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Se ha estrenado el capítulo 3 de la temporada 3 del Mandalorian en esta época con sabor a Beskar, Masters. Uno titulado como El Converso, que nos da un santo pedazo de historia galáctica en relación a la Nueva República, en estos tiempos que se da la serie tras la victoria en Endor, presentando tramas de ex imperiales con Pershing y todo lo mandaloriano con Grogu y el dúo de Bo-Katan. This is the way. This is the way. This is the way. This is the way. Es así que continuando con esta tradición del canal, que revisaremos un total de 44 curiosidades, easter eggs y referencias que quizás no todos vieron del capítulo 3 de esta serie. Unas curiosidades que apuntan hacia otros contenidos de la saga como cómics, novelas, videojuegos, series o películas. Por lo que a partir de este momento, Masters, debo advertirles que habrá spoilers de este episodio de Mandalorian por si no lo han visto aún. Así que arrancamos en primer lugar con Bo sin decirle nada a Mando sobre el mitosaurio, uno que solo vio ella en las aguas vivientes de Mandalore como vimos en el episodio pasado, y que con esto explica que esas aguas no eran tan profundas antes y que los bombardeos imperiales debieron causar algo de actividad sísmica ahí tras la purga. Así que quizás la bestia viene de las profundidades remotas de ese planeta y de ahí claro su origen, Masters. Y cuando despegan en el Gauntlet y Bo supone que Din no volverá a enseñar su rostro, ambos dicen la clásica frase de "el camino así es", pero reveladoramente el niño también contesta a su manera, oyéndolo contestar un diálogo, algo que jamás había pasado. This is the way. This is the way. Y cuando inicia la persecución de los TIE Interceptors, podemos ver en la pantalla del Gauntlet un esquemático en rojo con estas naves y una leyenda en el lenguaje Mandoa que dice su modelo, justo como TIE Interceptor. Y es crucial que Bo y Din expliquen que hay Interceptors ahí porque ella ha hecho enojar a muchos señores de la guerra locales por haberle quitado una de sus naves. Esto claro, como sabemos que pasó en la temporada 2 con un Gozanti y un Aquitens. Curioso, Masters, porque esto confirma que Gideon no es el único remanente o señor local que anda por ahí en los bordes exteriores. Así que quizás todo apunte a un famoso gran almirante azul llamado Thrawn. En el 5, Din al dispararle a los interceptores desde el Gauntlet, llega a decir que son más resistentes que un TIE Fighter convencional, ya que hay que recordar que estas naves son un modelo más avanzado diseñados para ser una nave mucho más rápida y maniobrable, justo una para superar a los X-Wing rebeldes. Aunque en algunos juegos como en Squadrons, el Interceptor tiene menos capacidad de recibir daño que un TIE normal, pero el diálogo prueba que un Interceptor es una nave superior. Y un pedazo de joya visual entre la trilogía original y las precuelas lo tenemos con el NU barriendo al Interceptor al llegar a Kalevala, haciéndolo a la Wedge Antilles cabina contra cabina como lo vimos en Una Nueva Esperanza, y también a la Anakin usando la vieja confiable del misil que lleva dentro de sí el DN-1, tal cual como lo vimos en La Amenaza Fantasma. Y lastimosamente después pasan 3 TIE Bombers y acaban con toda la fortaleza de Bo-Katan Kryze en Kalevala. Así que F, Masters, por todas las antigüedades que había ahí por el droide de Bo. Además, cuando Bo intenta vengarse por su morada, descubrimos a muchos más TIEs enemigos, regalándonos con esto una estampa del Gauntlet y el N1 frente a los Interceptors, que es idéntica al regreso del Jedi mientras las naves huyen porque son demasiados enemigos, tal cual hasta evocando en sus diálogos a esa película. Bo, we've got company. There's too many of them. We've got to get out of here. There's too many of them. Y después volvemos a ver Coruscant, la antigua capital galáctica de la República de 1 billón de habitantes. Y sobre todo vemos la Ópera Galáctica que juega un papel central, donde se dio esa mítica escena con Anakin y Palpatine en el episodio 3. Recordemos que la última vez que vimos este planeta en la línea del tiempo fue en el festejo del episodio 6, un lustro antes, derribando una estatua de Palpatine. Y en la ópera, el Dr. Pen Pershing da un discurso sobre la clonación y nos corrobora que ahora forma parte del programa de amnistía de la Nueva República, diciendo que a muchos en el pasado no les quedó otra opción más que trabajar con el Imperio. Un personaje que no es ni bueno ni malo según su actor Omid Abtahi, quien vuelve tras Mandalorian 2, junto con la capitana imperial de comunicaciones que se menciona su nombre por fin aquí como Elia Kane, quien es interpretada por la actriz Katie O'Brien. En el 11 tenemos sendas referencias a Palpatine, el Bad Batch y a las secuelas para explicar el origen clonado
lado del emperador, ya que Pershing habla del propio Palpatine en la ópera como un individuo que tenía intenciones de usar la tecnología de la clonación para asegurarse más poder. Algo que, como sabemos, esa fue su intención en el canon, como lo vimos en el Monte Tantis con sus experimentos de clonación de hebras genéticas mediante el Dr. Royce Hemlock en el Bad Batch, o hasta inclusive con la mano de Luke Skywalker que el emperador tenía en Exegol en los cómics. Pero lo que une todo con las secuelas, Masters, es justo que Pershing explique que su investigación está basada en los descubrimientos de los Kaminoanos, una raza que fue destruida y bombardeada por el Imperio como lo vimos en Bad Batch, y desde entonces su trabajo se basó en explorar la combinación de múltiples hebras genéticas para crear réplicas con los mejores atributos genéticos de los donantes, explicando con esto parte de por qué quería a Grogu. Pero esto de las hebras genéticas es tal cual lo que pasaría con Snoke, porque este personaje era un Strandcast de varias hebras genéticas, incluyendo también la mano de Luke, Masters. Así que esto comienza a explicar no solo los orígenes de Snoke creado a partir de todos estos experimentos, sino también cómo Palpatine llegó a controlar la clonación secretamente, el cual se había mantenido vivo todo este tiempo transfiriendo su esencia a otros cuerpos de sí mismo. Y podemos notar cómo la gente de la capital es cero empática con lo que pasa en los bordes exteriores que no son como Coruscant. Recordemos que la Nueva República, desde la victoria en Endor, cambió la capital al mundo de Chandrila, de donde es la canciller Mon Mothma en estos tiempos. Pero justo la aristocracia se burla de que para ellos el Imperio, los rebeldes o la Nueva República son lo mismo, y esto es muy parecido a lo que dice Mix Mayfield la temporada pasada, de lo cual se retractó. Y justo en el tráfico de Coruscant, Pershing se mueve en un speeder amarillo, uno idéntico al que vimos recibiendo a Padme y a su comitiva en la amenaza fantasma ahí en la capital 41 años antes. En el 15, el robot droide que lo lleva es idéntico a los protocolos que vimos en Rebels modelo EXD y a la serie también RQ, basados los dos en los artes conceptuales originales de Ralph McQuarrie para C-3PO allá en los 70s. Y Pershing corrobora que lleva poco tiempo en la ciudad, haciendo evidente que ha pasado no más de un año desde la temporada pasada, como sugirió Dave Filoni en una reciente declaración. Yo soy el canon. Pero ahí su droide cochero le dice que debería ver las flores del Jardín Botánico Skydome, un lugar, Masters, que existía desde Legends y que estaba cercano a la ópera y al Palacio Imperial. Aunque también el droide de protocolo menciona el Museo de Animales Extintos y al Mantabón de Madagascar, justo un animal extinto que proviene de los libros de rol de Legends, y estos Mantabongs eran depredadores aéreos con forma de manta, unos que así asfixiaban a sus presas, provenientes del mismo mundo que la bestia Silo y los Dog como Sebulba. ¡Follo! Y a la entrada del edificio donde se va a vivir Pershing, nos dice Naurabesh: bienvenido al complejo habitacional de la amnistía, haciendo evidente que esa vivienda se las dio el gobierno. Y un verdadero misterio es qué rayos pasó con Moff Gideon, de quien sabemos por su actor que estará presente esta temporada. Y hay aquí pues todo tipo de rumores de que se escapó o que sigue siendo interrogado por el gobierno. Así que hagan sus apuestas, Masters, sobre cómo volverá. En el 20, cuando todos los ex imperiales rehabilitados brindan ahí por la Nueva República, es muy evidente cómo el gobierno de Mon Mothma, a quien vimos recientemente en Andor o en Rogue One, quería justo cerrar las viejas heridas con la población. Y no solo con el desarme de Star Destroyers como vemos aquí, sino reintegrar a la sociedad a antiguos imperiales, todo con el fin de entrar en una nueva era de paz. Aunque sabemos que justo muchos seguían fieles al imperio siendo infiltrados en este gobierno, algo que a la postre daría el origen de la Primera Orden, como lo vimos mediante los ojos de Leia en la novela Líneas de Sangre, o incluso en Shadows of the Sith con el mismísimo General Pride, tal cual de forma similar a lo que sucede aquí con Elia Kane. Y algo carismático entre los imperiales es cuando Pershing dice que extrañaba esas galletas amarillas en los paquetes de raciones, y todos corroboran de lo rico que eran. Curioso, porque estos paquetes ya los vimos con esas galletitas en Clone Wars y también en Bad Batch mediante Omega o el Jedi Gonji, o hasta con Luke Skywalker comiendo esas galletitas que también llevaban los soldados rebeldes en sus raciones cuando él visitó a Yoda en el episodio 5. Unas que salen un poco más adelante también mostrando el logo imperial y su marca en Naurabesh como HEB. Y después vemos a Pershing con su datapad hablándole sobre que el planeta Coruscant es una ciudad-planeta conocida como Ecumenópolis, cubriendo así toda la superficie. Y curiosamente en esa galaxia hay otras ciudades-planetas como la luna de Nar Shaddaa, Taris o Hosnian Prime. Aunque la primera vez que vimos un planeta así en la ciencia ficción fue justo con el mundo de Trantor mediante la brillante novela de Isaac Asimov, La Fundación. Y ahora sabemos que en esa galaxia también se festeja el Día del Bendu. Esto, como vemos, con esos burócratas trabajando con los logos de la Nueva República en sus hombros, donde termina trabajando Pershing. Inclusive también ese edificio lleva el logo de ese gobierno con el clásico Fénix de Fuego de los rebeldes. Y los Dai Bendu, como sabemos, Masters, fueron esos monjes predecesores a los Jedi que dominaban la fuerza en balance con ambos lados. Así que
que a eso hace referencia ese día festivo, aunque también lo hace a esa mítica criatura en balance con los dos lados de la fuerza que vimos en Rebels, conocida también como el Bendu. Después, los discos que recibe Pershing en su trabajo de archivo neorrepublicano son idénticos a los que se usaban en Rogue One y Una Nueva Esperanza, justo para guardar los planos de la Estrella de la Muerte. El 25, el parque en la montaña de Umaid, la cual es usada como una atracción turística en la antigua capital en la Plaza Monumento. Esta pues es una gran referencia, ya que hay que recordar que era la montaña más alta de ese planeta y sobre ella todo estaba terraformado. Un lugar que vimos antes en la serie animada de Clone Wars y que ahora nos muestra su color en las calles hasta con paletas intergalácticas. Curiosamente también la vimos antes en el canon en la novela La Luz de los Jedi ahí en Coruscant, pero más de 350 años antes mediante la otrora canciller Lina Soh. Es que sí entendí la referencia. Y en la plaza hay en realidad un mega festival de Auravesh en los letreros con varios que dicen bienvenidos o que también dan la bienvenida a esa plaza de Umaid. Pero también hay otros letreros que dicen borucas sin sentido o que muestran un mundo ciudad o hasta literalmente textos random sin sentido para despistarnos, Mastis. También hay un gran cameo que nos trae al fotógrafo de este episodio y ex libro de Boba y ex Volver al Futuro con el cinematógrafo Dean Conde, quien se aparece como un mago de calle ahí en la plaza de Coruscant. Y si nos fijamos, el episodio yuxtapone la foto y el arte de una rica manera a estos tiempos coloridos y cálidos y brillantes de la Nueva República, entre un montón de archivistas burocráticos y aliens y humanos como Pershing, versus los colores grises sin vida y sin esperanza y con esa actitud apática con la cual se vivía 15 años atrás en la época imperial en la serie de Andor, esto mediante los ojos de Cyril Karn y muchos otros humanos haciendo un trabajo muy similar, solo que ahora sí hay aliens. Y ojo que vemos con nuestros propios ojos cómo la Nueva República está desmantelando inmensos Star Destroyers, esto tras el Tratado de Concordancia Galáctica más de 5 años atrás que puso fin a la guerra firmado por Mon Mothma y Mas Amedda, un desarme que fue bien intencionado que fue diseñado por la canciller Mothma, dejando sobre todo atrás dos terribles guerras como la civil y la de los clones. Y lo curioso aquí es que también tenemos una rima con los ejércitos de la Resistencia, porque escuchamos su clásico tema de John Williams de las secuelas en la Plaza Monumento. Pero esto claro, no solo pasó con las naves del Imperio, Masters, no, ya que el supervisor de Pershing también corrobora que se están desmantelando la flota de la Alianza Rebelde. Y esto de nuevo une con las secuelas porque la Nueva República tendría una pequeña flota que fue destruida y por eso fue tan fácil para la Primera Orden tomar toda la galaxia tras destruir Hosnian Prime. Y justo Leia Organa en la Resistencia tenía los últimos modelos experimentales de naves militares, como su crucero Mon Calamari avanzado o un Nebulon C Frigate, Masters. En el 31, algo que es brutal, que nos corrobora que lo que hace Pershing conecta con Palpatine y Snoke, y referenciando a las precuelas y secuelas a la vez, Masters, es que el Doctor cuando busca a Elia Kane y le dice que vayan por el laboratorio móvil, justo escuchamos ahí el tema de Snoke, uno que también sus notas son idénticas a la escena de la ópera clásica de Palpatine y Anakin. Tomorrow night? No. I thought not. Y una gran referencia con el antiguo Senado lo tenemos en la estación del tren aéreo de Coruscant, donde hay un montón de guardias republicanos, esto como ya lo habíamos visto antes en la temporada 1. Y ahí se ve una placa en Auravesh con el logo del Senado que dice Estación Federal, Edificio Ejecutivo, Parque Monumental. Y también viene con una advertencia en Auravesh como vemos en pantalla. Y el Auravesh continúa al ver la estación de trenes aéreos con diferentes plataformas y también sus destinos, aunque no se notan. Pero sí podemos ver que en las entradas vienen marcadas las puertas B, C y F para abordar. Y no hay mejor forma de canonizar a los antiguos Tan Mandalorians de Legends en esta serie, que fue justo la especie humanoide que fue expulsada de Coruscant por ser violenta por los humanos decenas de milenios atrás, hasta ubicarse así estos Tong en el mundo de Mandalore en el borde exterior, que justo Masters con el brillante diálogo de Favreau, cuando Elia Kane dice irónicamente a un alien en el tren que está molesto por ser un Tong Day. Esto claro, haciendo referencia al día de Town como si fuera un terrible día laboral de la semana, Masters. Thongs days, am I right? Odio los lunes. En el 35, al ver las docenas de Star Destroyers de 1,5 kilómetros siendo desmantelados ya sin algunas partes como sus escudos deflectores o hasta en sus puentes de mando, notamos justo aquí que esas naves son desarmadas por grúas AT Cranes. Irónico porque esas fueron las mismas grúas que un día los armaron en Corellia, esto como lo vimos en la cinta de Solo y ahora justo las mismas los están desarmando. Y aquí ponte el meme.
Ironic. Y justo al entrar al destructor estelar vemos una criatura diminuta que es una pulga variante de las famosas pulgas de lava de Mustafar. Esto con un diseño similar aunque de un tamaño menor. Y cuando se revela la traición de Elia Kane, que sí me puso triste arrestando a Pershing Masters, vemos no solo a múltiples guardias con sus clásicos sombreros de Alderaan en forma de huevo, pero también la nave con la leyenda de policía en Auravesh que le apunta con su luz. Y esta es un clásico gunship imperial como los que vimos en la serie de Rebels y también al principio del Imperio en los cómics de Vader. Y con un Pershing terminando en una sala de interrogación frente a un médico, Mon Calamari, vemos ahí que este alien lleva el logo médico en cruz, el mismo que tenía el clon médico Kix en la serie de The Clone Wars. Ojo que la Nueva República se jacta de no ser el Imperio usando tratamientos mentales de baja potencia, muy similares a los que vimos en Andor como pasó con Bix Kalin. Pero esto también muestra lo imperfecto de este gobierno teniendo este tipo de tratamientos inhumanos. Pero lo mejor de esta escena es cómo Pershing dice que es una trampa enfrente del Mon Calamari, en algo que suena como un auténtico mal chiste al decirle esto a un miembro de la especie del mítico Akbar. It's a trap! It was a trap. En el 42 es un completo misterio el mundo donde se esconden la Herrera y su culto mandaloriano, pero bien puede ser como suponemos el planeta Concordia, por lo señalado antes por ella en el libro de Boba Fett y por lo que dice aquí Din Djarin de que ahí encontraron refugio durante la purga. Recordemos que se habían escondido justo en las minas de Concordia. Y Paz Vizsla no reconoce a Bo-Katan y la llama por su logo como búho nocturno. Esto claro porque desde Clone Wars ella pertenecía a ese grupo de féminas fatales mandalorianas, como también estuvo ahí Ursa Wren, justo la mamá de Sabine Wren que vimos en Rebels, quien también en su juventud acompañó a Bo. Finalmente en el 44 hay que reconocer que Din Djarin ha comenzado a despertar diciendo ante su clan que Mandalore está bien y que todo en realidad son mentiras porque su mundo no está maldito al haber estado ahí llegando con pruebas, algo que puede provocar una nueva era para que todo su pueblo vuelva ahí, tal cual como dictan las profecías de la Herrera. Pero también tampoco es menor que ahora se haya redimido de acuerdo al canon y también lo haya hecho Bo-Katan de forma fortuita al haberlo salvado de las aguas vivientes en el episodio pasado y sobre todo ahora hasta uniéndose a ese culto, como si estuviera volviendo a la guardia letal que vimos en Clone Wars. Así que el título del converso aplica perfecto para todos en esta trama, sobre todo para Bo-Katan y Pershing, que aceptan básicamente una nueva ideología que antes no profesaban, intentando formar parte de un nuevo mundo. Pero si también te quieres saber el todo explicado de este episodio 3 del Mandalorian, o lo que nos dejó el capítulo 13 del Bad Batch, estas historias te las dejaré aquí en las pantallas finales. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Mandalorian.